Damos gracias al Señor que estamos aquí y aprovecho la oportunidad para también saludarles a ustedes, amigos y hermanos, que por la gracia de Dios, pues los domingos también comparten la palabra o nos permiten este privilegio de poder compartir la palabra con ustedes. Estamos en Efesios capítulo 6, versos 10 al 18 y hoy llegaremos de nuevo hasta el verso 17 porque no hemos terminado con esa última frase y la espada del Espíritu, o la segunda parte del verso, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y vamos a leer entonces en Efesios capítulo 6, verso 10 al 17, y dice así la Escritura: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por tu Espíritu Santo, quien has derramado en nuestros corazones y mora en nosotros y nos guía y nos lleva a toda la verdad e ilumina nuestro entendimiento para que podamos entender y aprovechar las bendiciones de tu palabra, vivir tu palabra para la gloria de tu nombre. Gracias en el nombre de Jesucristo, Padre. Amén. Bueno, amados, estamos, como dije, en este pasaje de la Escritura y sentí en mi corazón que todavía, pues, faltaba un poquito más sobre la espada del Espíritu, porque desde el principio, pues, cuando entramos en esta segunda parte del verso 17, dijimos que siendo que de toda la armadura de Dios, vemos que esta es la única pieza que se nos da para la ofensiva. Casi todas las otras son para la defensiva, todas las piezas de la armadura, pero esta es en sí, las otras son piezas que nos ponemos. Obviamente estoy hablando en la ilustración espiritual, porque no nos vestimos una armadura como el soldado romano de quien Pablo se inspiró mientras estaba preso. Algunos dicen que él se inspiró siendo inspirado por el Espíritu, pero usó esa alegoría o esa analogía entre la armadura del soldado y lo que es la armadura espiritual nuestra en Cristo Jesús. Hemos dicho que la armadura de Dios es el Señor Jesucristo. Él es toda la armadura de Dios. Nosotros estamos en Cristo, vestidos de Él y guiados por el Espíritu Santo. Pero entonces, si vamos a ver cada pieza de la armadura, sabemos que el soldado se la vestía en su cuerpo, pero como arma en sí tenía solamente, o se nos ha dado, una única y maravillosa arma, que es la espada del Espíritu. La espada del Espíritu. A pesar de, según el verso 12, esas legiones de enemigos que son formidables, que son espirituales, que son sumamente peligrosos, a pesar de la peligrosidad y la amenaza constante de nuestro enemigo, se nos ha dado una sola arma. Y se nos ha dado una sola arma porque esa arma es más que suficiente, es toda poderosa, es la palabra de Dios. Y dijimos entonces, cuando comenzamos a compartir esto, que por cuanto se trata de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, era necesario que nosotros pues examináramos y inquiriéramos o rebuscáramos un poco a ver
porque si se requiere que nosotros la usemos como la espada del Espíritu, debemos estar familiarizados con esa espada, debemos saber cómo manejarla, debemos saber qué es. Y hemos estado viendo qué es, no solamente qué es la palabra de Dios, o es decir, la naturaleza de la palabra de Dios, hemos estado también compartiendo qué hace la palabra de Dios en nosotros y a través de nosotros. Y hemos visto todo eso. Hemos pasado no sé cuántos domingos hablando sobre la espada del Espíritu, y por cuanto hay esta riqueza, estos atributos, estos beneficios maravillosos para nosotros en esta de la palabra de Dios, de la espada del Espíritu, por esa razón, por esa cantidad de atributos y de beneficios que hay para usted y para mí, en cuanto a esa espada maravillosa que ha sido puesta en nuestras manos, nada menos que por el mismo Espíritu Santo, es que el Señor en el verso 17 nos manda a tomar la espada del Espíritu. Por eso. ¿Y por qué? Bueno, claro, ya lo acabo de decir, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las zonas celestiales. Pues obviamente son espirituales, son invisibles, están, diríamos, muy bien organizados y con un propósito definido de destruirlo a usted, de destruirme a mí. Es decir, nuestra realidad espiritual es seria, y por eso debemos tomar seriamente esto en nosotros. Y hay algo interesante en esa frase que dice la espada del Espíritu. Debe llamar nuestra atención entonces a la autenticidad, a la credibilidad, al origen de esa palabra. Porque si es la espada del Espíritu, pues en primer lugar sabemos, hermano, y eso es lo maravilloso, que no es de fabricación humana. No está asociada con la carne, para nada. Es espiritual, y por cuanto es la espada del Espíritu, es toda poderosa porque es inspirada por el mismo Espíritu Santo. Ahí tenemos ya dos atributos más para nosotros. Y cuando hablamos de esto, nos viene a mente también ese pasaje en 2 de Corintios. Yo le invito a que vaya conmigo un momento allá, a 2 de Corintios 10, del verso 3 al 5, y leamos aquí rapidito para que veamos pues cómo este pasaje nos ayuda a entender o derrama mucho más luz sobre todo esto, y comprendemos o valorizamos aún más cuán todopoderosa y formidable es esta espada del Espíritu, la palabra de Dios que ha sido puesta en sus manos y en nuestras manos, poderosa para destruir todo tipo de fortaleza diabólica. Leamos en el verso 3, que dice, pues aunque andamos en la carne, y esto no quiere decir que seamos carnales, sino que aún vivimos en un cuerpo de carne y hueso y sangre. No es que seamos carnales, ni tengamos una mentalidad carnal, sino que aún vivimos en este cuerpo. Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Es decir, no nos comportamos como carnales, nos comportamos como hombres y mujeres que hemos sido lavados y redimidos en la preciosa sangre del Señor Jesucristo, y en quienes ahora no solamente mora, porque la gente dice, es que en mí mora el Espíritu. No, pero el morar del Espíritu es importante, pero es igualmente importante que ese Espíritu que mora en nosotros señoree en nosotros, gobierne a plenitud en nosotros, que Él more en nosotros, diríamos, que Él se agrade en esa morada. Que no esté ahí contristado o disgustado o entristecido, sino que Él señoree ampliamente en nosotros. Entonces dice, no andamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, este pasaje nos ayuda a entender cuán importante es para nosotros conocer esta espada, o mejor dicho, manejarla correctamente. Obviamente conocer la palabra de Dios, porque en ese pasaje la palabra fortalezas
Literalmente significa, o el significado literal en los textos originales es construcción masiva impenetrable. Pero sabemos que se refiere a ese tipo de fortaleza espiritual y que nosotros no podemos, como dice ahí el verso 3, ni andamos según la carne, ni tampoco nuestras armas son según la carne. No podemos vencer estos enemigos con armas carnales. Por muy buena intención que tengamos, no podemos. Solo podemos en lo espiritual. Solo podemos luchar con las armas espirituales que Dios ha puesto en nuestras manos y que están en el arsenal de la palabra de Dios. ¿Y cuáles son esas fortalezas? Bueno, ya lo dice el escrito. Todas esas son especulaciones, teorías, filosofías, ideas, todo aquello que se levante contra el conocimiento de Cristo. Todo aquello que rete la autoridad, el señorío de Cristo, todo lo que vaya en contra de Cristo, todo lo que pretenda desviarnos a nosotros del camino de la verdad, todo eso lo refutamos en el nombre del Señor Jesucristo y usando la palabra de Dios. Eso es. Y bueno, pues lo único que nosotros podemos usar para destruir todo argumento contrario al conocimiento de Cristo está aquí en la palabra de Dios. Está en nuestras manos. Ahora bien, veamos el único ejemplo que nosotros tenemos, diríamos el ejemplo por excelencia a seguir, el ejemplo a emular, a imitar en nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos en la Escritura el ejemplo en cómo el Señor Jesucristo usó la espada del Espíritu. Cada vez que Él fue tentado allá en el desierto. Veamos a Mateo 4, verso 1 al 11. Solamente vamos a ver la primera tentación por razones del tiempo, pero al ver esa primera tentación casi que podemos resolver las otras dos que están registradas aquí. Aunque estas se registraron para beneficio nuestro, pero sabemos que el Señor Jesucristo no fue tentado solamente 3 veces. Él fue tentado todo el tiempo que estuvo allí. Esos 40 días fueron de una guerra intensa. Y veamos entonces en Mateo 4, del verso 1 al 11, rápido leo para entrar en esa parte. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, que es Jerusalén, y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Bueno, aquí vemos cómo en ese texto que acabamos de leer, en ese pasaje, realmente la tentación, y vamos a ver cómo el Señor Jesucristo responde a estas tentaciones. La tentación fue, en primer lugar, porque Él le dice: si eres hijo de Dios, di, porque hay una necesidad imperante en Él. Lleva 40 días en ayuna y encima de eso acaba de sentir hambre. Tiene una necesidad legítima, porque satisfacer el hambre es una necesidad legítima, no es pecado comer. Entonces le dice: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en el pan. Aquí el problema de la tentación es
que el Señor actuara independientemente de Dios. Él está buscando que el Señor actúe independientemente de Dios. Y esta es la misma estrategia que usó el diablo allá en el principio con la primera pareja. La primera tentación fue en realidad que el hombre actúe independientemente de Dios, que se sienta independiente, que no necesite de Dios. En segundo lugar, al actuar independientemente de Dios, él va a ignorar los planes de Dios. Él va a hacer un milagro o a operar milagros para satisfacción personal, buscando satisfacción personal. Y peor aún, al actuar independientemente de Dios, al operar milagros para satisfacer necesidades personales, no está buscando la gloria del Padre, obviamente, si lo hace. Y peor aún, está evitando la cruz. Si usted lee las otras dos que están registradas aquí, era una manera de cortar camino y evitar la cruz. Él le dice cuando está en Jerusalén, pues ahí era que la tradición judía esperaba la llegada o espera la llegada del Mesías. Él le está diciendo, bueno, este es tu día. Te estás parado nada menos que en el pináculo del templo y la tradición judía dice que el Mesías se va a aparecer aquí. Ya te tengo todo listo. Y encima de eso, nada te va a pasar porque le cita ahora la palabra medias. Y ese es el problema, que en muchos lugares la palabra se saca de contexto para justificar la agenda del hombre. Y todo el mundo le da el amén. Y no se puede sacar la palabra de contexto. El caso es que vemos que esta es la misma o parecida a la doctrina que se enseña en algunos lugares. Y la gente que son seguidores de los predicadores de proclámalo o reclámalo y recíbelo, creen estas cosas del diablo. Porque aquí realmente lo que le está diciendo, tú te lo mereces, muchacho. Si tú eres un hijo de Dios, ¿cuántos han escuchado eso? Si tú eres un hijo de Dios o una hija de Dios, debes vivir ahora como un príncipe. Tú tienes que vivir lo mejor que tú puedas aquí. Y si no estás viviendo rico y estás próspero y tienes de todo, es que hay problemas en tu vida. Tú no estás bien con Dios entonces. Ese es el caso. Entonces le dice, pues, tú te lo mereces, tú te mereces una casa más grande, un carro más caro, tú te mereces todo. Lo único que tienes que aprender es a reclamarlo. Reclámalo y recíbelo. Pero el Señor Jesucristo aquí, Él responde completamente diferente a lo que se enseña de acuerdo a la doctrina de reclámalo y recíbelo. Nota que el Señor Jesucristo dice, Él respondió y le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Note que el Señor Jesucristo le responde citando la segunda parte de Deuteronomio 8:3, que es esto que acabamos de leer. Él está citando la palabra de Dios de ahí atrás. Escrito está. Cuando el Señor Jesucristo dice escrito está 3 veces, ese escrito está, comunica la idea que Él le está diciendo al diablo, pues es una referencia clara y directa a la soberanía de la palabra de Dios. Por encima de todo está la palabra de Dios. Esta es la soberanía de la palabra. Escrito está. Es decir, nadie puede cambiar lo que Dios ha decretado en su palabra. Y si Él dice que no solo de pan vivirá el hombre, pues hermano, no solo de pan viviremos nosotros también. Usted decide ayunar, por ejemplo, hoy para el Señor, y al salir de casa le empezó a dar como un retorcijón, un dolor de barriga y un poquito de dolor de cabeza, y de pronto la carne le dice, ay, pues vas a tener que comer un poquito de algo, porque si no, ¿cómo vas a aguantar? No, escrito está, yo no solo de pan vivirá el hombre. Hoy decidí ayunar para el Señor y yo lo voy a honrar con mi ayuno, porque Él ayunó para mí no un día, sino que estuvo en esta ocasión 40 días, pero después dice que también ayunaba y oraba todo el tiempo. Entonces, escrito está. Escrito está, quiere decir yo siempre hago la voluntad del Padre. Eso es otra cosa que Él le comunica al diablo. Cuando Él le dice, escrito está, el Señor Jesucristo le está diciendo, por medio de esa expresión, yo siempre honro al Padre. ¿Por qué? Porque yo estoy honrando lo que está escrito en la palabra. Es decir, en la voluntad de mi Padre está expresada en esta palabra. ¿Dónde la encontramos la voluntad de Dios? Cuando usted lee la palabra,
cuando usted lee las páginas de la Biblia, ahí está escrita la voluntad de Dios. Entonces, esto es lo que está diciendo el Señor aquí. La voluntad del Padre yo siempre la honro. Por eso escrito está. De manera que el Señor Jesucristo, al ser tentado por el diablo, Él no se deja arrastrar a discusiones inútiles con Satanás. Él no lo reprende inclusive. Él simplemente, ¿qué hace? Saca la espada del Espíritu, se defiende y contraataca. Y eso es lo que usted tiene en sus manos. El Espíritu ha puesto esto en sus manos y en mis manos, y no hay nada comparable con la palabra de Dios para defendernos. No solamente para defendernos, sino para contraatacar también al enemigo. Porque note que el Señor le cita la palabra al diablo y él no pudo resistir. Tuvo que irse. Tuvo que irse de él. De manera que si por alguna razón usted está pasando alguna adversidad, usted está bajo tentación, usted está bajo ataque del diablo, resultaría, yo creo que resultaría ridículo que usted agarre la Biblia y se la tire por la cabeza al diablo. No. Por eso es que digo que el Señor Jesucristo no se dejó arrastrar a discusiones inútiles con el diablo. El Señor simplemente, Él tampoco le leyó todo el Antiguo Testamento completo. Él le citó porciones específicas del Antiguo Testamento, que era lo que había escrito hasta entonces. Él le citó porciones específicas para refutar ataques o tentaciones específicas. Debemos ver la palabra de Dios, hermanos, como un gran almacén inmenso, una armería inmensa, llena de armas que están ahí para usted y para mí, que son armas específicas para refutar tentaciones o ataques específicos. El Señor usó lo que en ese momento necesitó. Y por eso es la importancia de nosotros leer la Biblia diariamente. El último domingo que compartimos, porque no vinimos el domingo pasado por razones de salud, yo les dije, hermanos, es tiempo de que no sigamos pues pasándonos la mano con esto. Tenemos que separar, aunque sea 15 minutos para leer la palabra. Tenemos que conocerla, porque dicen los que conocen que el 90 al 95% de las tentaciones del diablo nos llegan cuando no tenemos la Biblia en la mano. Pero ¿dónde la debemos tener? La debemos tener aquí y en nuestro corazón. No la conoceremos completa, no seremos capaces de memorizar la Biblia completamente. Pero si usted se propone armarse de la palabra, lo que usted hace de corazón para andar presto, para andar listo, para andar preparado, y como dice allá en Pedro, que nosotros debemos estar siempre listos, estar preparados para dar cuenta, dice, pues, para dar cuenta mansamente, obviamente, de esta fe que profesamos a cualquiera que nos la reclame. Nosotros debemos tener al menos esas doctrinas fundamentales cristianas aquí y aquí, para nosotros saber cómo contestar. De manera que aquí vemos el Señor usó la espada del Espíritu. Se defendió y también atacó simultáneamente. Y el diablo no pudo resistir. La lección para nosotros, repito una vez más, es que debemos estar familiarizados con la palabra de Dios. Hay un mandamiento para nosotros. En 2 de Timoteo 2:15, la Escritura dice ahí, y cualquiera puede decir, ay no, pero este es Pablo instruyendo al joven pastor Timoteo y yo no soy pastor. No, hermano, es que usted y yo todos somos ministros, sea mujer, sea hombre, somos ministros del Señor Jesucristo. Somos embajadores del reino de los cielos en este mundo. Somos cartas abiertas al mundo y la única Biblia que el mundo va a leer es usted y yo. Y debemos conocer esta palabra. En 2 de Timoteo 2:15 dice la Escritura, procura, escuche bien, con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Procura, dice, es decir, haz lo mejor de tu vida.
pon tu mejor esfuerzo con diligencia. Diligencia es lo opuesto a negligencia, a descuido. Con diligencia, presentarte a Dios aprobado. Es decir, que un día nosotros vamos a tener que presentar ante Dios. Usted y yo no vamos a presentarnos ante Dios para ser juzgados si vamos a salvarnos o no. Ya somos salvos, si permanecemos en Cristo, obviamente. Si permanecemos en Él, viviendo para Él, honrándolo a Él, en temor reverente a Él, gobernados por el Espíritu Santo. Ya somos salvos, pero un día tendremos que dar cuenta como quiera ante el tribunal de Cristo. Está el tribunal de Cristo y está el juicio del gran trono blanco. Al juicio del gran trono blanco, pues no nos queremos ver ninguno de nosotros ahí, excepto de testigos, para ver la justicia de Dios. Porque ahí serán condenados los que no tienen remedio, los que están ya, juzgados, los que ya están condenados. Pero nosotros tendremos que presentarnos ante Dios aprobados, dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra. Todos nosotros somos obreros de Dios, todos nosotros fuimos llamados. Vamos a Primera de Pedro 2. Espérame. Segunda de Pedro, Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Usted es un sacerdote o una sacerdotisa de Dios. Este no es solo para pastores, evangelistas, misioneros. No, Señor. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Usted y yo tenemos un compromiso, tenemos una responsabilidad de presentarnos un día ante Dios aprobados, como obreros que no tenemos de qué avergonzarnos. Entonces, vemos que nosotros debemos saber dónde están esos versos, esos pasajes específicos de la palabra de Dios que están ahí para que usted los use en contra de cualquier ataque específico del diablo o cualquier ataque contra la fe cristiana, cualquier ataque para desviarlo usted de la verdad, cualquier mentira, cualquier artimaña en la que se manipula la palabra de Dios para engañar, para manipular, para conseguir lo que no es realmente el propósito de Dios. De manera que cuando usted vive la palabra de Dios, cuando usted es gobernado por la palabra de Dios, cuando usted se esmera por usar correctamente la palabra de Dios, el diablo viene contra usted, pero usted saca esa espada del Espíritu, usted vive por esa palabra de Dios, el diablo tiene que huir de usted. En Santiago 4:7 hay una promesa bien clara de esto para nosotros. Santiago 4:7 dice que si nosotros nos sometemos a Dios, si vivimos sometidos a Dios, el diablo tiene que huir de nosotros. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Para someternos a Dios tenemos que conocer la voluntad de Dios. ¿Y cómo vamos a conocer la voluntad de Dios? En la palabra de Dios. ¿Y cómo podremos resistir al diablo si no nos sometemos a él? Este verso es algo tremendo. Tiene tres cosas aquí. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. La única manera que el diablo huirá de nosotros es si le resistimos en virtud de que vivimos sometidos a Dios. No podemos citarle la palabra al diablo si no somos gobernados por la palabra. Si nosotros somos desobedientes a la palabra de Dios, el diablo usted le podrá citar la palabra, pero él se va a reír de usted en su cara. Porque no se puede ser desobediente a la palabra y pretender que la podamos usar como la espada del Espíritu. No se puede, es imposible. Entonces, cuando la palabra de Dios, por eso esto es también para que nosotros nos animemos a cumplir con esa gran comisión. Parte de presentarnos un día aprobados delante de Dios es que nosotros compartamos al Cristo que nos salvó a nosotros, tenemos que compartirlo con otros. Por gracia tenemos que dar lo que por gracia recibimos. Entonces, cuando usted o cualquiera persona predica, es decir, cuando la palabra, el mensaje de la palabra de Dios es predicado en el poder del Espíritu Santo, ese mensaje de la palabra, porque lo hemos visto a través de lo que hemos venido hablando de la espada del Espíritu,
ese mensaje de la palabra penetra al corazón del pecador, penetra a esa tumba en el que el individuo está muerto en sus delitos y pecados para impartir ese primer chispazo de fe y de vida, para hacer que esa persona se arrepienta de sus pecados y responda favorablemente al mensaje salvador del Evangelio de Jesucristo. Y cuando esa palabra entra, pues imparte esa vida espiritual en Cristo. Y para los que estamos en Cristo, la palabra de Dios es tan maravillosa que cambia nuestra tristeza en gozo. La palabra de Dios cambia nuestra desesperanza en esperanza. La palabra de Dios cambia nuestros fracasos en triunfos. Dice el salmista que Dios cambió su lamento, es decir, su lamento en baile, su tristeza en gozo. Ese es lo que hace la palabra de Dios. El problema con la gran inmensa mayoría de los cristianos es que han abandonado la palabra de Dios. Lo hemos hablado en otras veces aquí, que la gran masa que se identifica como cristiana ha abandonado la palabra de Dios y lee más los folletos o los libros de los líderes religiosos, pero no lee la palabra de Dios. Las estadísticas son alarmantes. Y entonces esa misma masa de gente cree la mentira de que va a venir un gran avivamiento espiritual. Pero no vendrá un gran avivamiento espiritual porque todos los avivamientos en la historia han sido promovidos por la palabra de Dios. Es imposible comenzar un gran avivamiento y esperan un avivamiento en el mundo allá afuera que no lee que mucho menos lee la Escritura. Pero si no lo lee el pueblo de Dios, ¿cómo va a haber un avivamiento allá afuera? Si nosotros somos, diríamos, el catalizador del avivamiento, los que usa el Espíritu para comenzar esos avivamientos. Y ese es el problema, pues entonces la gente ha abandonado la palabra. Y cuando el diablo los ataca, entran en discusiones con el diablo, lo reprende, lo manda para el infierno. Y yo creo que usted sepa, el diablo nunca ha estado en el infierno, no está en el infierno tampoco. La Biblia no lo pone en el infierno. La gente dice, el diablo está en el infierno. No, el diablo no está en el infierno, él quiere llevarte a ti al infierno. Pero él no está allí, él será aprisionado al final de la gran tribulación, lo van a libertar de nuevo al final del milenio y ahí lo van a agarrar de nuevo y va de cabeza para el lago de fuego. Ahí sí, se acabó el cuento. Pero entonces lo mandan para el infierno, le dicen otro, qué sé yo, cuántos disparates. Yo recuerdo un cristiano que decía que él tenía pesadillas con demonios. Y que cuando los demonios venían en las pesadillas, él le ponía llaves de judo y de karate y de eso. Dios mío, el demonio se reirá de él toda la vida, porque es que judo ni que karate con un demonio. Entonces, nosotros tenemos que mantenernos enfocados en la palabra y en lo que la palabra nos enseña. Es decir, la palabra de Dios. Nosotros debemos conocer esos pasajes específicos, esos pasajes que están ahí, esos textos específicos, para nosotros entonces poderlos citar, aunque sea parafraseado, pero sabemos de lo que estamos hablando, el Espíritu lo refresca en nuestra mente y en el poder del Espíritu, entonces el diablo tiene que salir huyendo de nosotros. Hermanos, si usted tiene una Biblia, usted ha recibido el tesoro más precioso que existe en este mundo. Y si usted tiene una Biblia, usted tiene el privilegio, la bendición de tener una Biblia, cuídela, léala, ámela, estúdiela, medite en ella y sobre todo propóngase vivir lo poquito o lo mucho que usted conoce, vívalo. Porque eso agrada a Dios, honra a Dios y hace temblar las rodillas del diablo. Un hombre, una mujer que vive la palabra que conoce. Dios no espera que usted la conozca completa. Bueno, Dios sí lo espera. Yo soy el que no espero. Pero Dios sí espera que usted la conozca. Porque Él nos las puso en nuestras manos para que la conozcamos. Jesús le dijo a los judíos, escudriñad las Escrituras. Nosotros escudriñamos más otra cosa. Escudriñamos más Facebook que la Escritura. Entonces, nosotros debemos escudriñar esta palabra. Debemos conocerla, pero sobre todo vivirla. De nada nos vale conocerla si no la vivimos. Hay gente que conoce mucha Biblia, pero no vive esa Biblia.
Es decir, la Biblia no gobierna ampliamente en ellos, como dice allá Colosenses capítulo 3, verso 12, en adelante, donde dice que la palabra de Dios gobierne ampliamente en nosotros, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros debemos hacer como el salmista. En el Salmo 119, 11, el salmista dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Nosotros debemos hacer, hermanos, de la Biblia el pan nuestro de cada día. Así como usted no puede vivir sin comer arroz y habichuelas y chuletas y tostones. Si usted no puede vivir sin beber, sea agua o sea las otras, agua principalmente. No podemos espiritualmente andar saludables, porque podemos andar, pero no seríamos unas personas espiritualmente saludables. Nuestra salud espiritual depende de cuánto yo alimento mi alma de la palabra de Dios. Y debemos entonces hacer que la palabra de Dios sea el pan nuestro de cada día. Y solo así usted podrá resistir al diablo y aún en el día malo, habiendo acabado todo, estar firmes. Entonces, vamos a ir terminando aquí. Para los que nos están escuchando, que quizás son amigos y aún no conocen al Señor Jesucristo, quién sabe si el Espíritu Santo ha usado la palabra hoy para tocarlo a usted y hacerle ver que necesita al Señor Jesucristo. Yo le encarezco que usted reconozca que es pecador o pecadora. Eso es el único requisito para recibir al Señor Jesús, que reconocemos nuestra incapacidad de salvarnos a nosotros mismos, nuestra incapacidad de limpiarnos y de arreglar nuestras vidas por nosotros mismos, que necesitamos al Señor Jesucristo. Si el Espíritu Santo ha tocado su corazón y ha puesto en su corazón que usted necesita a Cristo, hágalo ahora, hágalo conmigo ahora. Diga, Señor Jesús, reconozco que soy pecador o pecadora y hoy te recibo como mi único Señor y Salvador personal. Sálvame, Señor, límpiame con tu sangre preciosa e inscribe mi nombre en el libro de la vida. Si usted ha hecho eso, ha tomado la mejor decisión de su vida. Hoy usted es salvo gracias al sacrificio perfecto del Señor Jesús. Y el Espíritu Santo le ha de guiar a vivir para la gloria de Jesús el Señor todos los días de su vida. Si está en esta zona, hay un teléfono en pantalla que puede llamar. Y si no tiene dónde congregarse, pues aquí tiene una familia donde puede congregarse. Y a nosotros, los que estamos aquí, quizás la palabra de Dios hoy nos ha recordado, o el Espíritu Santo usando la palabra nos ha recordado que necesitamos honrar esa palabra, que necesitamos honrarla, que necesitamos vivirla. Arrepiéntase ahí mismo donde usted está, en cualquier cosa que le esté fallando a Dios, arrepiéntase ahí donde usted está. Abra su corazón al Espíritu Santo. O quizás usted está en medio de una lucha espiritual. Usted está en una lucha, una guerra espiritual en este momento. Y usted necesita de esa ayuda inmediata, urgente del Espíritu Santo. Clame a Él ahí mismo donde usted está. Corra a los pies de Cristo, abrácese a los pies de Cristo. Y el Señor le va a fortalecer y le va a dar la victoria. La palabra dice que porque todo aquel que en Él confiare no será avergonzado. Vamos a estar en pie, amados. Vamos a estar en pie en esta hora. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a tomar en serio la necesidad de usar su palabra, de vivir su palabra, de conocer su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te rogamos en el nombre de Jesucristo que nos transformes en una iglesia de la palabra, que seamos una iglesia conocida como una iglesia de la palabra de Dios, una iglesia no solamente conocedora de la palabra, sino también gobernada por la palabra. Que tu palabra sea el centro de nuestras vidas, que pongamos nuestros ojos en Cristo mientras vivimos tu palabra en los días que nos quedan en esta tierra. Por Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Fortalece a cada uno de nosotros, pon en nosotros cada día más tanto el querer como el hacer, para nosotros poder ver hecha realidad en nuestras vidas tu perfecta voluntad. Concédenos vivir en medio de tu perfecta voluntad, honrándote y viviendo para la gloria de tu nombre. Por Jesús te lo pedimos, Padre.
Te damos gracias. Amén. Dios le bendiga, amado hermano.